Mateo capítulo 3. Vamos a ir comenzando con este capítulo de Mateo. La vez pasada pudimos compartir los dos capítulos anteriores, ¿sí? Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2. Así que bueno, te pido que me acompañes. Le pido al Señor que nos guíe en este estudio tan importante. Y como vemos aquí en pantalla, vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Así que bueno, comencemos. Te invito a que dispongas de tu corazón y abras tu corazón al Señor para que Él pueda entrar en tu vida y reinar en tu corazón, reinar en tu vida, ¿sí? Recuerda que el Señor es nuestro pastor y si estamos con Él, todo lo podemos. Así que bueno, que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a comenzar. Dice Mateo 3:1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y para comenzar, vamos a hablar un poquito del desierto de Judea. Acompáñame. Tenemos aquí un mapita del desierto para mostrarte más o menos dónde estaba situado el desierto de Judea. Vemos aquí que dice Jerusalén, y aquí abajo está marcada una sección donde dice desierto de Judea, así que quedaba muy cerca del Mar Muerto, este desierto de Judea, y estaba muy cerca de Jerusalén. Así que bueno, más o menos es así el desierto de Judea, así como lo muestra esta imagen. Muy bien, volvamos a la Biblia electrónica. Volvemos acá y bueno, Juan estaba predicando, dice la palabra, en el desierto. Y tiene que ser muy importante y muy alentador para nosotros que Juan haya hecho esto, que él haya predicado en el desierto, porque en muchas ocasiones muchos o muchas personas sí, no quieren predicar si no es en un lugar donde se sientan cómodos. Para que veamos la importancia del Evangelio y lo importante que debería ser para nosotros el Evangelio, si sepamos que Juan el Bautista, un profeta puesto por Dios, ¿sí? Un profeta de la Biblia, ¿sí? Estamos leyendo de él en este momento, predicaba en un lugar así como este que estamos aquí mostrando en pantalla, en un desierto así como este, en el desierto de Judea. Y no tiene muchas comodidades predicar en el desierto, ¿sí? Recuerda que es muy difícil estar en el desierto. En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, ¿sí? Y las condiciones no son las mejores, pero bueno, él con el respaldo de Dios estuvo en ese lugar, en ese desierto, predicando, ¿sí? Predicando, ¿sí? La venida del Cristo, predicando y enderezando las sendas del pueblo para que creyeran en el Dios de gloria, ¿sí? Así que bueno, muy linda la enseñanza aquí de Mateo, cuando escribe que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vamos a Mateo 3:2 y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y aquí vemos que dice arrepentíos. Esta palabrita arrepentíos, vamos a ver en el Strong, en el 3:2. Arrepentíos, aquí la vamos a marcar, ¿sí? Es la palabra metanoia, ¿sí? ¿Qué quiere decir pensar diferente? ¿Sí? Así que bueno, lo que le está diciendo Juan el Bautista, ¿sí? Es arrepentíos, piensen diferente. Pero vamos a ir también un poquito más profundo con respecto a esta palabra. Vamos a explicar un poquito más, porque Juan el Bautista hablaba hebreo y esta es la traducción del griego, ¿sí? Metanoia, ¿sí? Metanoia es griego. Vamos a ir al Mateo hebreo de Shem Tov, ¿sí? En el Mateo hebreo de Shem Tov dice la palabra Teshuvah, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta palabra? Vuélvanse a Dios. Quiere decir, lo que les está diciendo es regresen en Teshuvah, ¿sí? Vuelvan al Señor, regresen al Señor, regresen
al camino, ¿sí? Entonces Juan el Bautista, mientras predicaba en el desierto, les decía: arrepentidos, hagan teshuvá, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, regresen al Señor, porque el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a ver un pasajito bíblico en Daniel 2:44. Vamos a ver este pasaje bíblico en Daniel 2:44. Es una profecía que sale en Daniel 2:44. Aquí lo encontramos. Dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, recordemos que estaba el rey Herodes gobernando en Belén de Judea, y estaba Roma gobernando, ¿sí?, sobre toda aquella nación, ¿sí? Recordemos que ellos estaban esclavos al momento que Yeshua, Jesucristo, nace. Ya eran esclavos ya hacía un tiempo. Entonces dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino, este es el reino de los cielos, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, si no será esclavo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y aquí vemos cuál es el reino al que se estaba refiriendo Juan el Bautista. Volvamos a Mateo capítulo 3. ¿Sí? A este reino, a un reino que permanecerá por siempre, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna, dice la palabra. Entonces, si estamos creyendo en él, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos parte de este reino, ¿sí? Él nos hace parte. Así que bueno, es para que toda persona entienda, ¿sí?, cuál es el reino, ¿sí? Lo que sí también debemos notar que Mateo 3:2 dice: y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? No dice se ha establecido, se ha acercado. ¿Cuál es el momento en el que se establece el reino? Bueno, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21. Dice así. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y en el 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, ¿sí? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, o sea que él morará, él vivirá ahí, ¿sí? Apocalipsis 21:4: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Y en el 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, ¿sí? La escritura, lo que estamos leyendo hoy, es fiel y verdadero, ¿sí? Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Tab, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, ¿sí? El que venciere. ¿Cómo vencemos? Estando del lado del Señor, ¿sí? Estando bajo la voluntad de Dios, así vencemos. Entonces heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, ¿sí? Él ha de llamarnos hijos a los que venciéremos en él. Y en el 21:8
de Apocalipsis dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Esta es la ira venidera, que ya la vamos a ver cuando sigamos leyendo el capítulo 3 de Mateo, ¿sí? Que es la muerte segunda. Volvamos a Mateo. Déjame aclararte, Apocalipsis 21:6, cuando dije el Aleph, la Aleph, ¿sí? Es la primera letra del abecedario hebreo, y la Tab, ¿sí? Es la última letra, sino que está traducido del griego. El alfa quiere decir en griego el principio, y la omega el fin en griego, ¿sí? Muy bien, ahora sí volvamos a Mateo. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Muy bien, estábamos en Mateo 3, sí, 2, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:3 dice: pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y aquí esto está escrito en Isaías 40:13. Vamos a Isaías 43, aquel que ha de preparar el camino. Sí, Isaías 43. Isaías 40:13. Dice así: vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sí? Aquí vemos lo que dice Isaías 43. Así que es muy importante que podamos tener en cuenta que Dios ha de enviar a sus profetas para enderezar la senda, ¿sí? Vamos a Malaquías 3. Ingresamos aquí. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Vamos a Malaquías 4. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, o sea, aquellos que amamos al Señor, dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. O sea, recordemos esta ley, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y acá va a nombrar al profeta que ha de venir, ¿sí? Dice: he aquí yo envío al profeta, o el profeta Elías, antes de que venga, ¿sí?, el día del Señor grande y terrible. Está nombrando a Elías. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con Elías? Bueno, vamos a ver qué tiene que ver Juan el Bautista con Elías. Es muy importante que podamos entender esto. Elías, recordemos que fue llevado por una carroza de fuego, ¿sí? Fue tomado a los cielos. Todavía no ha muerto Elías, según la Biblia, y ha de volver antes del día terrible, ¿sí? Antes de ese día, ¿sí?, que Dios ha de manifestarse, ¿sí?, con su poder y su gloria.
antes de ese día glorioso también, glorioso para aquellos que creemos en el Señor y terrible para aquellos que le han negado. Así que bueno, vamos a Lucas y vamos a ver qué tiene que ver, sí, qué tiene que ver Juan con Elías. Lucas 1. Y de paso vemos un poco, sí, lo que habla de Juan, el Evangelio de Lucas. Lucas 1:5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, ¿sí? De Aarón descendían los sacerdotes, y se llamaba Elizabeth. Lucas 1:6 dice: ambos eran justos, o sea que guardaban los mandamientos del Señor, dice, delante de Dios, y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que ellos guardaban la ley de Moisés, ¿sí? Ordenadamente. Lucas 1:7 dice: pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. En Lucas 1:8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando dice según el orden, porque quiere decir que desciende de, ¿sí? Él era descendiente también de los levitas, Zacarías, por eso podía ejercer el sacerdocio. Así como en algún momento podemos y vamos a leer en Hebreos, cuando habla de que Jesús, Yeshua, es sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, de la misma manera dice acá, según el orden de su clase. Bien, después dice Lucas 1:9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, ¿sí? Entrando en el santuario del Señor. Y en el 1:10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Y es muy importante que resaltemos esta palabrita, orando, la vamos a remarcar, para que veas que la oración es escuchada por el Señor. Dice: estaba afuera orando a la hora del incienso, la multitud. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha, ¿sí? La derecha, la diestra quiere decir que viene de parte de Dios, a la derecha del altar del incienso. Y en el 1:12 dice: y se turbó Zacarías al verle, o sea, lo vio, y le sobrecogió temor, ¿sí? Le entró temor. En el 1:13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, y esto es para que puedas tener fe, para que tu fidelidad aumente. Es muy lindo este pasaje porque vemos que lo que le dice el ángel es: tu oración ha sido oída, ¿sí? Y no desistas si estás orando al Señor por algo importante, si le estás pidiendo algo al Señor, si estás pasando o atravesando por un problema o alguna enfermedad. Bueno, quiero que sepas, y estoy hoy más que seguro también para mi vida, que mi oración y tu oración es oída por Dios, ¿sí? Así que sigue orando, porque el Señor ha de contestar tu oración, así como lo hace con Zacarías. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y en el 1:14 dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y en el 1:15 dice: porque será grande, ¿sí? Acá lo exalta el ángel, porque justamente Dios lo envió a dar ese mensaje, así que sería grande delante de Dios. Y acá vemos que dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, ¿sí? Será lleno de su ruaj, del ruaj de Dios, del viento santo, del soplo santo, de la presencia del Señor. Juan el Bautista. Y en el 1:16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, ¿sí? Hagan teshuvá, como estábamos leyendo más temprano, al Señor Dios de ellos, ¿sí? Que los israelitas vuelvan, o
sea, se conviertan, vuelvan al Señor, ¿sí? Regresen al Señor, regresen al camino, quiere decir, del Señor. Y en Lucas 1:17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Vemos que acá es la similitud de Juan el Bautista con Elías. ¿Por qué primero Juan el Bautista? Bien, porque Jesús, antes de establecer el reino, él debía morir, ¿sí?, por nosotros. Él ya murió, resucitó al tercer día y ha de volver, dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante, por segunda vez, y ahí estará el establecimiento del reino, y ahí sí verdaderamente ya habrá venido Elías antes, ¿sí? Aparecerá Elías y otro testigo para predicar a las naciones y para enderezar, ¿sí?, las sendas del pueblo de Dios. Preparad el camino del Señor, dice la Biblia. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, ¿sí?, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es lo que tiene que ver Juan el Bautista con Elías. Así que sigamos adelante. También se aplica la profecía de Isaías 43, ¿sí? Esta profecía se aplica en la vida de Juan el Bautista y en Elías. Sigamos leyendo. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y como vimos anteriormente en Lucas, decía que también no tomaba vino, no tomaba sidra. Y esto habla de que Juan estaba apartado y consagrado para el Señor, ¿sí? Que él estuviera con esta vestimenta, que no fuera opulenta, que fuera totalmente diferente, ¿sí?, a la que acostumbraban a algunos de los líderes religiosos en Israel, ¿sí? Esto habla de que él no estaba, ¿sí?, por su apariencia física, ¿sí?, o no estaba buscando su apariencia física para asombrar a los hombres. Todo lo contrario, él estaba buscando servirle al Señor, ¿sí? Y esta dieta especial y eso que él no tomaba vino ni sidra es porque él estaba cumpliendo un voto nazario, ¿sí? Vamos a ir a Números capítulo 6 y vamos a leer aquí que dice el título, el voto de los nazarios, y vamos a leer un poquito. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazario para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y el nazariato o el voto nazario era para apartarse, ¿sí?, para ser santo, ¿sí? Vamos a leer acá, dice, será, lo vamos a remarcar, será santo, ¿sí? Por eso lo remarcamos. Así que bueno, vemos que Juan el Bautista estaba realizando un voto nazario, también lo hizo Elías Tisbita y otros personajes bíblicos que lo vamos a ir viendo más adelante. Volvemos a Mateo, vamos a Mateo capítulo 3. ¿Sí? Donde nos encontramos, estamos en el capítulo 3 de Mateo, versículo 4, vamos a volver a leerlo. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, un hombre apartado para el Señor totalmente. Dice Mateo 3:5, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y en Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿sí? Y eran bautizados, esta palabrita viene del griego baptizo y del hebreo tevila, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí?
sumergir, ¿sí? Sumergido. Vamos a sacar strong, ¿sí? Vamos a poner ahí, vemos que dice baptizo, ¿sí? Que es una ceremonia donde se lavaban, se sumergían, ¿sí? Y más profundo es todavía el hebreo, porque habla de tevilá, ¿sí? Habla de sumergirse, ¿sí? ¿Sí? Y él lo sumergía en el río, ¿sí? Acá como vemos, y él lo sumergía en el río, ¿sí? Bueno, el bautizo es para aquellas personas que desean convertirse al Señor, que desean volver a la senda antigua, volver al camino del Señor, o vivir en el camino del Señor. Bueno, el bautizo es para eso, para que tú ¿sí? Tomes la elección de vivir para el Señor, ¿sí? De vivir bajo sus mandamientos, de arrepentirte de tus pecados, ¿sí? De eso se trata también. Eran personas mayores y adultas, estas personas que se bautizaban. Ya vamos a ver que Yeshua, Jesús, se bautizó de grande. Vamos a ver que Jesús se bautizó de grande, ¿sí? Así que bueno, es importante la tevilá, este baño de purificación, ¿sí? Es un baño donde tú estás simbolizando que quieres ser limpio de tus pecados, limpio de tu pasado, y quieres entrar a la vida eterna. Quieres que el reino ya sea el que esté sobre tu vida, y quieres en algún momento ser parte de ese mismo reino en la vida eterna, ¿sí? Confesando tus pecados. Y vamos a ver qué dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta palabrita, confesando sus pecados, esta frase, confesando sus pecados, tiene que ver que nos ponemos de acuerdo con Dios y verdaderamente le decimos a Dios que Él nos está corrigiendo en lo correcto, ¿sí? Estamos poniéndonos de acuerdo, estamos diciendo: sí, Señor, tú tienes razón, esto o esta vida en la que estoy llevando es de pecados, y estos pecados, estas transgresiones de tu palabra, ¿sí? Son las que he estado cometiendo, así que por lo tanto me arrepiento, ¿sí? Así que bueno, es muy importante que lo puedas entender. Tengo acá una imagen que habla del río Jordán, ¿sí? Nos muestra, ¿sí? El río Jordán. Esta imagen la vamos a agrandar un poquito, ¿sí? ¿Sí? En este tiempo, este río, hay lugares en los que la gente lo visita, ¿sí? Y se producen bautismos, ¿sí? Tevilá, ¿sí? Gente que se sumerge en el río, ¿sí? Para que el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Les limpie y les guarde, ¿sí? Del pecado, ¿sí? Los cambie, los transforme. Muy bien, ¿dónde queda este río? Tenemos un mapa acá. Vamos a ver que esta sección de acá es Israel, y acá este río que pasa por acá es el Jordán, ¿sí? Aquí lo podemos leer, río Jordán, ¿sí? Acá está Jordania. Este es el Mar Muerto. Este es el Mar Muerto. Vamos a hablar después del Mar Muerto, ¿sí? De este lugar, porque sale en la palabra de Dios, sale en la Biblia. Y acá está el Mar de Galilea, ¿sí? Como podemos ver, y este tramo es el río Jordán, ¿sí? A donde se bautizó Yeshua el Mesías. Volvemos al Iswor, volvemos a la Biblia electrónica y vamos a Mateo 3:7, ¿sí? Así que bueno, confesemos nuestros pecados, pidámosle al Señor que nos guarde y que nos perdone, ¿sí? En Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Vemos que el recibimiento de parte de Juan el Bautista, y les dice: ¿quién os enseñó? Les hace una pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿sí? Del día grande y terrible, ¿sí? A eso está haciendo referencia Juan el Bautista. Bueno, vemos que acá nombra a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Y los fariseos
eran los miembros de una secta principal en el judaísmo, opuesta a la de los saduceos. Se caracterizaban por sus legalismos, rituales y apegos a las tradiciones de los ancianos y de los hombres, a los mandamientos de hombres. Ellos tenían leyes orales, ley oral, que se conoce dentro del judaísmo, la ley oral, que es la ley por la cual muchos de ellos se regían, ¿sí? Y se rigen hasta el día de hoy, que no es la ley escrita, por eso es ley oral, y de ahí salen las obras de la ley que nombra Pablo en Gálatas, ¿sí? Así que bueno, ellos se apegan a las tradiciones, pero en su teología daban lugar a doctrinas como la resurrección. Ellos creían en la resurrección, la vida futura y la jerarquía, ¿sí?, divina, que los saduceos rechazaban. ¿Sí? Son lo contrario a los saduceos. Los saduceos los nombra aquí también en la pantalla, miremos. Dice los saduceos. Los saduceos eran un grupo muy poderoso dentro del pueblo de Israel. Cuando estaba Yeshua ahí, cuando nació Yeshua, ya hacía un tiempo que ellos estaban ahí con los principales sacerdotes, habían hecho alianzas con Roma, habían hecho alianzas con los poderosos de aquel tiempo, ¿sí? Y los saduceos eran una de las principales sectas del judaísmo también, opuesta a la del fariseísmo, ¿sí? Formaban el partido sacerdotal, socialmente conservador, literalistas en su interpretación de la ley y con fuertes intereses políticos, ¿sí? Así que bueno, justamente Cristo vino a presentarse como el rey de la nación de Israel, el rey de los judíos, e imagínense en qué produjo esto, ¿sí? Porque ellos estaban dominando el pueblo en ese momento, ¿sí? Así que bueno, a ellos les dice generación de víboras, ¿sí? Tanto a los fariseos como a los saduceos, no en su totalidad, porque Pablo fue fariseo y se arrepintió, así que seguramente varios fariseos que escucharon la doctrina de Yeshua, que escucharon sus enseñanzas, se arrepintieron, ¿sí? Al igual que saduceos. No podemos meter a todos en una misma bolsa, así que bueno, sigamos leyendo. Dice que les decía Juan el Bautista, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, ¿sí? Y la ira venidera tiene que ver con lago de fuego y azufre, y habla del fuego, habla de incendio, y es muy importante que podamos entender esto. Las víboras en los bosques, cuando se encienden los árboles y se calienta el piso, ¿sí? Porque ya se arrastran, recordemos, son las primeras en huir, ¿sí? Y por otra parte habla de generación, así que es probable que muchos de ellos desciendan de personas que en el pasado servían a la idolatría y servían a lo que Dios ha puesto o ha dispuesto que no debemos servir, ¿sí? Así que bueno, como la víbora, que la víbora fue astuta, fue rebelde, ¿sí? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, así muchos son los que le sirven a él, ¿sí? Vemos que es muy fuerte lo que les está diciendo Juan el Bautista, pero también había una gran multitud que confesaba sus pecados y eran bautizados, ¿sí? Y se convertían al Señor, al camino del Señor. Vamos a Mateo 3:8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea que acérquense con motivos puros al Señor, ¿sí? Y en Mateo 3:9 dice: y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vamos a ir a Josué 4:21. Dice en Josué 4:21, Josué 4:21. Sí, vamos aquí. Dice
Josué 4:21, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, os declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por el Jordán. ¿Sí? Acá vemos que Dios hizo un milagro, ¿sí?, en ese lugar donde estaban esas piedras. Así que es muy probable que sean las mismas piedras a las cuales se está refiriendo, ¿sí?, Juan el Bautista, las que están en Josué. Volvemos a Mateo, vamos a Mateo capítulo 3, ¿sí? Volvemos aquí, Mateo capítulo 3, 9, ¿sí? Así que bueno, debemos saber que les está diciendo también que ellos no se salvarían por descender del patriarca Abraham, sino que ellos, si querían ser salvos de la ira venidera, ¿sí?, de esta ira venidera que nombra acá, si ellos querían ser salvos de esa ira venidera, debían hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí?, al igual que todos, ¿sí? No es por linaje, no es porque seamos descendientes de Abraham, ninguno, ¿sí?, sino que es porque creemos en el Dios Todopoderoso y nos acercamos a su palabra y guardamos sus mandamientos. Así que bueno, aún a esas piedras, ¿sí?, aún a esas piedras, dice: yo os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿sí? Y vamos a leer un poquito más en Josué 4:21. Vamos a ir otra vez a Josué 4:21. Vamos a buscar por aquí Josué 4:21 para que entendamos un poco más la profecía y por qué Dios hizo que se escribiesen y por qué está esta pista de las piedras, ¿sí?, en Mateo. Dice: habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, o sea, hasta que pasaron, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, ¿sí? También en el Mar Rojo lo hizo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y en Josué 4:24 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días, ¿sí? Y acá está, para que, vamos a remarcar, temáis, ¿sí?, para que guardéis sus mandamientos, para que guarden sus mandamientos, les está diciendo. Y esta es la enseñanza para nosotros, que debemos tener temor del Señor y debemos guardar sus mandamientos, y esos son los frutos dignos de arrepentimiento, y eso hace que estas piedras en ese momento sirvan como ejemplo, ¿sí?, para los que están presentes ahí, tanto los saduceos y los fariseos, ¿sí?, como la multitud, para los que están presentes ahí en el Jordán. Así que bueno, vamos a seguir con Mateo 3:10. Dice, y acá da una advertencia Juan el Bautista, dice: y ya también, o sea, estamos en el tiempo, está diciendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿sí? Como vimos más temprano en Apocalipsis, está el lago ese donde han de ser sí, echados los que nieguen al Dios creador, al Dios eterno, ¿sí? En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, ¿sí? Ya llegó el tiempo, está diciendo, ya está a punto de aparecer aquel que es más poderoso que yo, lo va a decir acá: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, ¿sí?, para que realicen teshuvá. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado, y acá es muy humilde
Juan el Bautista, recordemos que Dios en algún momento lo engrandece. En Lucas dice que él será grande, ¿sí? Pero ¿qué lo hacía grande a Juan el Bautista? Su humildad grande, ¿sí? Su humildad, su consagración para con Dios lo hacía grande, ¿sí? Y acá vemos lo que dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿sí? Él habla muy humildemente, siendo que es un profeta, ¿sí?, de Dios, un profeta enviado por Dios. Y eso es algo que debe caracterizar a los profetas del Señor, y eso es algo que caracterizó a los apóstoles, que fue la humildad, ¿sí? Ellos, a pesar de que tenían diferentes caracteres, ¿sí?, cada uno, ellos eran humildes y tenían temor del Señor, y jamás le quitaron la gloria al Eterno, ¿sí? Siempre le dieron la gloria al Señor, ¿sí? Jamás se pusieron por encima del Eterno, ni se hicieron iguales, sino que siempre se comportaron como servidores, como siervos, ¿sí? Bueno, dice así, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, él los sumergirá, quiere decir esto, él hará tevilá con ustedes, hará baptizo, como dice en el griego, en el Espíritu Santo y el fuego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los bautizará en su presencia, en su ruaje, en su viento, su soplo estará sobre ustedes, o sea que tendrán la llenura del Santo, y el fuego quiere decir que habrá pruebas, ¿sí? Todos pasamos por pruebas. Bueno, él es la manera que tiene Dios para corregirnos, ¿sí? Hay pruebas que nos ayudan a nosotros a poder madurar, ¿sí? Y nos están preparando, ¿sí?, para la eternidad, ¿sí?, al lado de nuestro Señor. Sigamos, dice en Mateo 3:12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, ¿sí? Su era significa su campo, ¿sí? O sea, y limpiará su campo y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca, y acá dice muy claramente, se apagará. Bien, ¿qué es su aventador? Vamos a ver aquí, tenemos otra imagen. Esta palita que vemos acá, que está sosteniendo este hombre, es el aventador. Esto que está aquí abajo es el trigo, y cada vez que el hombre colocaba la pala acá abajo y lo levantaba y tiraba el trigo hacia arriba, el viento pasaba y limpiaba el grano, ¿sí?, de la paja, ¿sí? Así que bueno, esta es la representación de lo que está diciendo la Biblia, la palabra, ¿sí? Su aventador está en su mano y limpiará, ¿sí?, con su espíritu, con su soplo, limpiará su era, ¿sí? ¿Sí? Y dice, recogerá el trigo en el granero, o sea, el grano va a ir al granero. Veamos un granero, ya que estamos aquí. Un granero muy hermoso, por cierto, ¿sí? Es un lugar donde ha de estar cuidado, protegido el grano. Es un lugar hecho y diseñado para el grano. Bueno, de igual forma el reino está hecho y diseñado para los que creamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y la paja, que es la que saca el Señor, separa, irá al fuego que nunca se apagará. Bien, ya casi vamos terminando. En Mateo 3:13 dice, entonces Jesús, Yeshua, vino de Galilea Juan al Jordán, ¿sí?, para ser bautizado por él. Y en Mateo 3:14 dice, más Juan se le oponía, ¿sí? Acá sigue Juan demostrando su humildad. Este profeta sigue demostrando su humildad. Es algo que lo caracteriza, ¿sí? El pasaje bíblico nos da a entender eso, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿sí? Y en Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿sí? Y es importante lo que dice Yeshua, esta letra en rojo habla de que habló Jesús. Es importante que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿sí?, toda justicia.
¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, Yeshua, se identificó con nosotros. Y vamos a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Vamos al 21. Seguimos por aquí. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Él se identifica como pecador, ¿sí? Así tal cual lo somos nosotros, pecadores. Así hizo Yeshua, se identificó con nosotros, se puso en nuestro lugar como pecador, se hizo pecador por nosotros, siendo que él no pecó, ¿sí? Esto debe quedar muy claro. Él no pecó, pero él se hizo pecador como nosotros y fue bautizado, ¿sí? Así que bueno, de esta manera se cumple toda justicia, ¿sí? Y en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, ¿sí? Aquí vemos que Jesús era adulto cuando fue bautizado, ¿sí? Y había sido sumergido y subió del agua, ¿sí? El bautismo es sumergirse en el agua, ¿sí? Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu, al Ruaj, al soplo de Dios, a la presencia de Dios, ¿sí? Que descendía como paloma, ¿sí? Y venía sobre él. Y aquí vemos que hay muchos pasajes que hablan de la paloma, y uno muy importante, es importantísimo este pasaje, Oseas 7:11, ¿sí? Acá, Oseas 7:11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto y acudirán a Asiria, ¿sí? Y acá Efraín fue como paloma incauta, ¿sí? La casa de Israel, ¿sí? Las 10 tribus fueron como paloma incauta, ¿sí? A esas 10 tribus, a la casa de Israel también se les llamó Efraín, porque tuvieron un rey que descendía de Efraín, ¿sí? Así que quiere decir que él ha de tomar el lugar de Efraín, él ha de bautizarse por Efraín, ¿sí? Porque lo que él hace es identificarse, ¿sí? Con nosotros, ¿sí? Se hizo pecador, ¿sí? Y murió por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿sí? Entonces el Espíritu desciende como paloma para que podamos ver a quién representa, ¿sí? A quién está representando. La paloma volviendo al Señor, ¿sí? Volviendo y yendo a través de Yeshua, ¿sí? O sea que todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Bueno, también la paloma es un símbolo de paz, ¿sí? En las naciones. Así que bueno, vemos que él es el príncipe de paz. Y también vemos que el Espíritu desciende como paloma. Quiere decir que el Espíritu de Dios es un espíritu de dominio propio, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que muchas veces se cree, ¿sí? Que el Espíritu toma el dominio de la persona, ¿sí? No es así, todo lo contrario, él nos trae convicción de pecado para que nosotros podamos tener el dominio propio, ¿sí? Así que bueno, es todo lo contrario a lo que muchos creen. Y para terminar, en Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos, ¿sí? Aquí aparece la voz del Padre diciendo, o que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? O complacencia. Bien, esto quiere decir que Dios está exaltando delante de la multitud, delante de Juan el Bautista, delante de los fariseos y de los saduceos en ese momento, está exaltando a su Hijo, ¿sí? Dios lo está exaltando y está dándole su respaldo, y muchos están siendo testigos de eso. Así que bueno, vemos que Yeshua, Jesús, tiene el respaldo del Padre en ese momento para que, ¿sí? Cumpliese
lo escrito por los profetas, lo escrito por Moisés de él, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar por este capítulo bíblico que acabamos de terminar y le vamos a pedir al Señor dos cosas: una, que nos perdone, que perdone nuestros pecados y que nos haga dignos de su reino, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, bendito Rey, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, aquello que hacemos que infringe tu palabra, que infringe tu ley. Perdónanos, enséñanos, Señor, a guardar tu palabra, enséñanos el camino correcto, Señor, y cámbianos, Señor. Cámbianos verdaderamente para que podamos vivir, Señor, una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos estar ese día, Señor, contigo en el reino, y te pedimos no ser parte, Señor, de tu ira, sino ser parte de tu gloria. Te bendecimos, Padre, y te damos gloria y honra, Señor, y alabanza, Señor. Oro por aquellos que me escuchan, Señor, por aquellos que pueden estar padeciendo una enfermedad o una dificultad, y oro por mis dificultades, Señor, para que también, Señor, tú respondas, Señor, mi oración. Responde la oración de ellos y responde mi oración, Señor, y bendícenos, Señor. Llénanos de tu poder, de tu espíritu, de tu ruaj, Señor, de tu gracia, Señor, y de tu amor, Señor. Bendice, Señor, cada instante, Señor, de nuestras vidas, y sé siempre nuestra luz para que nosotros podamos ser luz para los otros, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua, Señor. Amén. Bueno, voy a terminar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios te bendiga.